Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy y vamos a continuar con el capítulo 1 de Lucas en esta tercera parte y vamos a empezar a leer ahorita que oremos en el versículo 67. Nosotros habíamos estado ya viendo cómo Lucas, en una forma muy ordenada, presenta primero los antecedentes de la historia, ¿verdad? Quién es María, quién es quién es Elizabeth, cómo hay el anuncio del nacimiento tanto de Juan como de Jesús, y luego anuncia el nacimiento de Juan. Y aquí nosotros vemos cómo después del nacimiento de Juan, que fue quitada aquella, vamos a decir, señal dada a Zacarías por su incredulidad, ahora él recobra el habla después del nacimiento de Juan y también tiene espíritu de profecía, ¿verdad? Aquí vemos la misericordia de Dios, que a pesar del comportamiento que Juan tuvo, sin embargo el Señor le muestra su amor dándole este don, ¿verdad?, de la profecía. Y empieza diciéndonos Lucas que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aquí a mí me llama mucho la atención la palabra visitado, así como a alguien que nos ama, que nos aprecia, que busca nuestra compañía y va de visita con nosotros para ver cómo estamos, cómo nos va, ¿verdad? Así presenta esta porción, que Dios visita a su pueblo. ¿Y en qué forma lo visita? En estos acontecimientos, salud, que están sucediendo, ¿verdad? Ha visitado y redimido a su pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso es el nombre del Señor bendito, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Y nos levantó un poderoso Salvador, en esta versión, ¿verdad?, del 60 de Reina Valera, en la casa de David, su siervo. Entonces, aunque todavía no sucede, pero para Dios desde el momento en que lo decide ya es un hecho. Y Zacarías está profetizando como si fuera ya un hecho. Nos ha levantado un poderoso Salvador. Quiere decir ya, esto es seguro, es un hecho, ¿verdad? En la casa de David, su siervo. Así como había prometido al rey David que de su simiente iba a levantar al rey que ocuparía el trono de Israel para siempre, ¿verdad? Entonces está confirmándolo en la casa de David, su siervo. Y fíjense una cosa, donde comprobamos la profecía. Zacarías no sabía nada de la visita de el ángel a María, nada más Elizabeth, ¿verdad? Y él acaba de recobrar el habla, y sin embargo ya sabe, ¿verdad?, que ya va a llegar en la casa de David ese Salvador prometido, ese Rey prometido. Y dice que también, ¿verdad?, que se está cumpliendo todo lo que fue profetizado por medio de los profetas antiguos, ¿verdad?, desde tiempos antiguos, ¿verdad? Y que diría esa profecía, que sería ese envío de Dios, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Los eruditos dicen que aquí, aparte de los enemigos
físicos, en la vida, en la nación, en el comportamiento diario, está un enemigo que a veces no consideramos, que es el pecado, que es uno de los enemigos más crueles y más terribles que el humano puede tener. Y también el enemigo que es la muerte, ¿verdad? Dice la Escritura que el último enemigo a ser vencido es la muerte, ¿verdad? Y en Jesús se cumplen esas dos cosas: librarnos del enemigo terrible que es el pecado, ¿verdad? Salvarnos del pecado y también de la muerte eterna. Cuando sea este cuerpo nuestro redimido, también seremos libres de la muerte terrenal, seremos levantados como Jesús, que fue el primero en ser resucitado, el primogénito de los muertos, ¿verdad? Entonces también primero de la muerte eterna y luego de la muerte física, cuando seamos levantados para resurrección, al igual que Jesús, en la segunda venida o en la venida del Señor como Rey, ¿verdad? Entonces, salvación de los enemigos, ¿verdad? Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. O sea, esa misericordia que está hablando de los padres es de los que fueron antes, de los patriarcas, ¿verdad? Que Dios tiene misericordia al cumplir las promesas que fueron hechas a ellos. Recordemos que Abraham, de que serían benditas todas las naciones de la tierra en su descendencia, y de David, que habría un rey de su descendencia para siempre. ¿Cuánto había pasado de eso? Muchísimos años, siglos habían pasado. Abraham pues es 1500 años antes de Cristo y David es 1000 antes de Cristo. Entonces era mucho tiempo, pero ahí estaba la misericordia de Dios, que estaba cumpliendo aquello que prometió a los padres, ¿verdad? A los ancestros. Y estaba acordándose de su santo pacto con ellos. Muy bien, seguimos con el versículo 73, por favor. Entonces tenía también un porqué, ¿verdad? De este juramento que había hecho a Abraham y a David, que nos había de conceder, ¿verdad? Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. O sea que este propósito de Dios de levantar este Salvador y esta salvación es para que le pudieran servir tranquilos, a gustos, sin pendiente, sin nadie que les prohibiera servir a Dios, ¿verdad? Por eso dice que le serviríamos sin temor, porque qué difícil es tener que andarte escondiendo para alabar a Dios y para cumplir con lo que tu conciencia te pide, ¿verdad? Que alabes, que adores al Señor, que le sirvas. Pero cuando hay enemigos de la fe, entonces hay que esconderse para proteger la vida, ¿verdad? Entonces, pero la promesa era que se les serviría sin temor, ¿verdad? Y esto era muy importante. Pero además de servirles sin temor, les servirían, fíjense cómo dice, en santidad y en justicia. Aquí es muy importante el que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no vamos a ser los mismos que cuando estamos lejos. Cuando estamos lejos de Dios, nos comportamos según el mundo, ¿verdad? Con todos los problemas, los defectos, los pecados, los vicios que tiene el mundo. Pero cuando nos acercamos a Dios es diferente, cambiamos. Esa santidad de Dios se nos contagia. Dice los rabinos que cuando se está cerca del libro de la ley,
contamina su santidad el libro de la ley. A ellos lo llaman así, no dicen que se comunica, dicen contamina su santidad. Nosotros usamos la palabra contaminar nada más para lo malo, ¿verdad? Pero ellos lo usan también para lo bueno. Y esta es la idea aquí, ¿verdad? Que le serviríamos en santidad, porque cuando estamos cerca de Dios cambiamos. Toda la enseñanza de Jesús, toda la presencia de Jesús en medio de nosotros, toda su enseñanza, todo lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz y que nosotros tomamos conocimiento de ello, nos transforma. Cualquiera se impacta al saber que así como soy, con todos los vicios que tengo, con todas las aberraciones que tengo, con todo el pecado que he cometido, quiso morir por mí. Eso es impactante. Quiso morir por mí y eso hace que nosotros seamos agradecidos y le amemos también a Él. Por eso la palabra dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese amor que nos tuvo cuando no merecíamos nada, entonces nos hace amarlo, buscarlo, tratar de ser como Él, aprender de Él y querer ser como Él fue. Entonces le serviríamos en santidad y en justicia. Fíjense, la santidad es hacia Dios, que es lo que Dios pide de nosotros. Pero la justicia es hacia nuestros prójimos. Ahí está todo lo que resume Jesús. Toda la ley se resume en ama a Dios, o sea, sé santo, y a tu prójimo como a ti mismo, sé justo. Porque cuando somos justos, estamos amando y respetando a nuestro prójimo en todo. Entonces serviríamos a Dios en santidad, bien con Dios, y en justicia, bien con nuestro prójimo, ¿verdad? Delante de Él, o sea, delante de Dios, presentaríamos estos dos atributos indispensables en el cristiano todos nuestros días. Muy bien, seguimos con la lectura. Nosotros vimos aquí, primero la presentación de los hechos, esa salvación que vendría, ese Salvador prometido que se cumplía, ¿verdad? Según profecías de los antiguos profetas, y el cómo íbamos a hacer cómo íbamos a responder a ese favor de Dios de enviarnos su salvación. Pero ahora vienen los para qué, ¿verdad? Y si nosotros nos fijamos, todos los versículos que siguen empiezan con para. Desde el momento en que dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Primero presenta lo que va a hacer Juan. Juan va a ser el mensajero, el profeta, el que va a preparar el camino, el que va a ser llamado profeta del Altísimo, ¿verdad? Y que va a ir delante del Señor para preparar a todo el pueblo para recibirle, ¿verdad? Por eso dice para preparar sus caminos, los caminos del Señor, donde Él tiene que hacer su ministerio, su trabajo. ¿Y para qué va a ser ese trabajo del Señor? Siguen los para qué. Primero, bueno, es el segundo, ¿verdad? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, o sea, que el pueblo sepa que hay salvación para él, ¿verdad? Que en este envío de este Salvador es para darle salvación a su pueblo. Y luego dice,
para perdón de sus pecados. Entonces esta salvación se va a dar por medio del perdón. Dios muestra su ira para con nosotros a causa del pecado, porque Dios no puede estar delante del pecado. Hay enojo de Dios hacia nosotros, pero cuando viene la salvación del Señor, entonces viene perdón para nuestros pecados, ¿verdad? Es lo primero para poder estar delante de Dios. Y fíjense, yo voy a hacer mención de algo muy importante. Cuando nosotros tomamos la comunión, lo primero, después de abrir la mesa y de presentar la mesa al pueblo, viene la oración de confesión. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la oración de confesión? Porque cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Porque no podemos acercarnos a la presencia del Señor para recibir la comunión si no estamos perdonados. Entonces confesamos nuestros pecados, por eso la oración de confesión, y Él nos perdona. Entonces ese perdón es necesario para estar en la presencia real del Señor. Entonces por eso aquí nos dice para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? No solamente para salvación, sino para perdón de nuestros pecados y que podamos estar en la presencia del Señor. Y luego sigue diciendo, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde alto la aurora. O sea, que todo esto no es porque hayamos hecho méritos nosotros, sino es simplemente por la misericordia de Dios, por el amor que nos tiene, ¿verdad? Y que Él tenía que cumplir con su justicia, porque dice que sin sangre no hay remisión de pecado, ¿verdad? Y no hay perdón de culpa. Tenía que morir alguien como el carnero sin mancha y sin tacha, ¿verdad? Así fue Jesucristo, que paga por nosotros. Entonces es por pura misericordia de Dios que envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos recibir en Él el perdón, ¿verdad? Entonces, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, y luego nos dice, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Así como cuando en la noche nosotros estamos a oscuras, no vemos nada, no sabemos qué sucede a nuestro alrededor. Si nos ponemos en el lugar de los niños pequeños, ¿cómo le tienen miedo a la oscuridad? ¿Verdad? No quieren ni moverse, ni saber que están solos, porque le tienen miedo. Hagan de cuenta que de alguna manera ese sentimiento permanece en el adulto hacia lo desconocido, hacia lo que no vemos, hacia lo que no conocemos. Esa es la oscuridad. Pero en esa oscuridad Dios nos visita. Por eso habla de la aurora, ¿verdad? Con que nos visitó desde lo alto la aurora. Así como el día amanece y se van las tinieblas, así la oscuridad de las tinieblas de estar sin Dios desaparecen cuando viene el Salvador, cuando viene esa luz que viene a disipar las tinieblas. Jesús dice, cuando allá en Juan 3, que la condenación es que la luz vino al mundo, o sea, surgir de la aurora, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, prefirieron las tinieblas, no querían la luz, pero había una razón, porque sus obras eran malas. Cuando la gente es mala y ama el mal, no quiere la luz, porque en la luz todo se ve, y ellos no quieren que sus malas obras se vean. Por eso trabajan en lo oscuro, de noche. Es muy común que los ladrones, los asesinos, los violadores trabajen de noche, cuando sus obras no son vistas, cuando no nada más no se ve, sino la gente está dormida y no se da cuenta, ¿verdad?
Entonces, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que vino el alba, la aurora, ¿verdad?, la luz. ¿Y para qué vino desde lo alto la aurora? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. En tinieblas los que no les ha amanecido, así dice, ¿verdad?, en la Escritura, no les ha amanecido. Quiere decir que siguen en tinieblas, para los que están en tinieblas y para los que habitan en sombra de muerte, o sea, muerte eterna, a los que no tienen ninguna esperanza y de los que no tienen posibilidad de salir del donde están, ¿verdad? Entonces, todos esos son porque viene ese Salvador. Y Zacarías lo está profetizando desde antes que llegue el Salvador. No nada más la llegada, que va a ser luz, sino las consecuencias, salvación, sacar de las tinieblas, sacar de la sombra de muerte, ¿verdad? Y el último que viene aquí, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Los eruditos siempre nos han enseñado cómo en la Biblia viene siempre unido la justicia y la paz, ¿verdad? Pero para que haya paz tiene que haber justicia. Cuando no hay justicia, no hay paz, ¿verdad? Es una consecuencia de la justicia. Entonces, todo esto que nos fue enseñando es para que nosotros vivamos tranquilos, vivamos bien, vivamos en paz, no nada más con Dios, que ya no tenemos condenación, sino vida eterna, luz, sino también con nuestros prójimos, ¿verdad? Porque cuando actuamos en justicia, entonces podemos esperar vivir en paz con Dios y con nuestro prójimo. Por eso el Evangelio dice que ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el amor representa el conjunto de todas las cosas buenas, de ser justo y de ser misericordioso. ¿Por qué justo? Porque le das a cada quien como es, como debe de ser. No le escatimas a nadie lo que merece. Y también misericordia, porque hay veces que realmente sí nos han tratado mal, pero el Señor nos enseña que así como Él hace llover sobre justos e injustos, nosotros también debemos amar a los que nos hacen bien y también a los que nos hacen mal, a los enemigos. ¿Qué es lo que enseña Jesús? Ama a tu enemigo, no nada más al que te hace bien, sino a tu enemigo, ¿verdad? Porque así actúa Dios con todos, ¿verdad? Entonces es la manera de caminar por caminos de paz. Y termina diciendo la profecía, bueno, aquí el comentario de Lucas, y el niño crecía y se fortalecía su espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí está hablando de Juan, ¿verdad? Que Juan fue creciendo, ¿verdad? Se fortalecía en espíritu, seguía en comunicación constante con Dios, porque sabemos, ya nos fue dicho, que el Espíritu Santo estaba desde él, desde el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces, no nada más se quedó con la fuerza espiritual con que nació, sino así como se fortalecía físicamente, se seguía fortaleciendo espiritualmente, seguía creciendo en el espíritu. Y su ministerio tenía un tiempo, así como en la llegada del Mesías tuvo un tiempo, como dice la Escritura, en el cumplimiento del tiempo, así el ministerio de Juan tenía un tiempo. Y hasta que no se cumpliera ese tiempo, él no estuvo entre la gente, sino que se mantenía apartado, esperando a que Dios le indicara el momento en que debía comenzar su ministerio. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera la misma pureza espiritual que él tenía, no le era grato vivir entre la gente y estar contemplando todas las arbitrariedades, el pecado, la maldad que había, sino se mantenía puro,
apartado, ¿verdad? Era una manera de crecer más para el ministerio que tenía, que fue bastante difícil y bastante duro, el ministerio de Juan, de preparar los caminos del Señor. Hermana, si me permite, en cuanto al versículo anterior, en honor a la verdad, tenemos que recordar también que el vivir en la justicia no siempre nos va a traer paz, ¿verdad? También el mismo Señor Jesucristo, si alguien vivió en una justicia perfecta, fue Él, y no le trajo paz a su vida, sino todo lo contrario. Igualmente, cuando buscamos al Señor y tratamos de hacer su voluntad, siempre va a haber la oposición, ¿verdad? La burla, no sé. Entonces, también puede ser que en lugar de traer paz, traiga conflicto, ¿verdad? Yo quiero hacer muy interesante la observación que nos hace el pastor, de que vamos a tener problemas, pero yo quisiera hacer una diferencia entre problemas y paz, porque nos está hablando de una paz de corazón, de espíritu, y nos dice que en medio de todos los problemas, cuando estamos con el Señor, tenemos paz. ¿Y qué es esa paz? Es la confianza que tenemos en Dios, que a pesar de estar en medio del torbellino, Él está con nosotros y nos sacará de ahí. Esa es la paz espiritual, que no es, como dice el pastor, exenta de problemas. Porque cuando estamos en los caminos del Señor, siempre va a haber gente que no le va a parecer, porque estorbamos. ¿Sí, pastor? La palabra problema significa irregularidad. Sí. Y siempre hay irregularidades. Pero la paz a la que se refiere la profecía de Zacarías es una cosa interior. Sí. Esté pasando lo que esté pasando afuera, habiendo todas las irregularidades que pueda haber, yo no pierdo mi paz. Sí. Recordemos ese... Sí, Leli. No, sí, haz el comentario. Yo quisiera comentar que, por ejemplo, esa paz de la que da Dios sería la paz de la convicción de estar ahí en el ministerio, en ese ministerio. Porque a veces hay un conflicto de que, ¿será eso lo que tú quieres que yo haga? Aunque hagamos cosas buenas, ¿verdad? Entonces, esa es mi duda, mi pregunta, que si esa paz que da el Espíritu de Dios al estar en ese ministerio es la convicción de que estamos haciendo lo que Él quiere. Sí, miren, aquí tenemos otro aspecto de la paz. Cuando nosotros tenemos dudas en lo que vamos a hacer y oramos y le pedimos al Señor dirección, ¿cuál es la manera de saber que estamos haciendo lo que debemos hacer o lo que Él quiere en nuestro ministerio o en nuestro trabajo o en nuestras decisiones? Pues cuando te queda paz en el corazón al tomar la decisión, quiere decir que estás en el camino correcto, ¿verdad? Esa es la señal más clara de que estamos en el camino correcto, que hay paz en nuestro corazón. Ya no tenemos ansiedad, ya no tenemos congoja, quedamos en paz. Cuando sucede eso, es que estamos en el camino, que tomamos la decisión correcta. Yo les quería recordar ese ejemplo que nos ponen los escritores para representar la paz, que se les pidió a pintores que hicieran un cuadro que representara la paz, y la paz es una cuestión abstracta, que es muy difícil de representar físicamente, y muchos hicieron cuadros muy hermosos, ¿verdad? Pero uno de los pintores dibujó en una cascada de esas tremendas, vamos a pensar en el Niágara, que es unas caídas altísimas, un ruido tremendo, una fuerza del agua tremenda, hasta destructora, podíamos decir. Y ahí debajo de la cascada, un pajarito hizo su nidito. Y está tan tranquilo ahí en medio del ruido y de la potencia del agua. Y entonces ese cuadro fue el escogido para representar la paz. ¿Por qué? Porque en medio de toda aquella turbulencia, el pajarito estaba seguro en su nido, estaba confiado de que ningún daño recibiría él ahí, ¿verdad? Por eso ese cuadro representó la paz. No me acuerdo, pero fue un concurso de pintores para representar la paz.
Sí. Yo quisiera comentar ahí me llama la atención, bueno, como usted mencionaba, hermana, decía, a cada quien le llama la atención o tiene una perspectiva en función de su historia, de su experiencia con Dios. Y a mí me llama la atención porque yo me enriquezco mucho de los comentarios de cada uno de nosotros, porque ven cosas que yo no veo. Y aquí al iniciar la oración de Zacarías, que está preciosa, o la profecía de Zacarías, dice en el 67, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y me llama mucho esa atención porque es preciosa la oración y el alcance del Espíritu Santo cuando Dios llena nuestra vida es mi anhelo. Estar bajo esa unción, ese estado, ese control del Espíritu Santo sobre tu vida que te permite ver cosas por revelación que si no las ves incluso en la Escritura, es un momento, no es cotidiano, creo yo, porque no siempre estaba así Zacarías, sino ese momento de Dios que toca el corazón y que el Espíritu Santo llega con una unción especial, es maravilloso. Y me llama la atención por lo siguiente, porque dice, Zacarías, dice, lleno del Espíritu Santo. Pero si vemos eso y lo comparamos con la oración de Simeón, un poquito más adelante, en el capítulo 2, versículo 25, que ahorita yo sé que más adelante vamos a llegar, pero para hacer una vez la comparación, con el versículo 2:25, dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y entonces viene también una oración de él, cuando el niño es presentado de Simeón, a los 8. Y me llama mucho la atención, es muy hermosa la oración de Zacarías, pero también la de Simeón es maravillosa y tiene quizá más alcance. Porque hay una frase de Simeón que dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y eso es Jesús. Jesús es gloria, aunque no se han dado cuenta los muchos judíos, es gloria de Israel, de la casa de David, su padre. Y es luz y bendición para los gentiles. Ese alcance profético, esa de visión, que no era fácil en ese tiempo. Y es más, hasta el día de hoy los judíos están cegados. Ese alcance espiritual que solamente bajo la unción del Espíritu Santo, bajo judíos que eran muy piadosos y muy celosos, de yo soy judío, los gentiles huelen mal, no tenemos mezcla con los gentiles, o sea, tenemos que poner en esa posición donde nosotros estamos descartados para ellos, de toda gracia y de toda salvación. Este viejito llamado Simeón dice, y luz para los gentiles. Si lo vemos con Zacarías, dice en el 71, 1:71, salvación de nuestros enemigos. O sea, su visión es más israelita, más nacionalista. Muy hermosa la oración de Zacarías, pero si uno la analiza, la oración de Zacarías es por el pueblo de Israel. Salvación, dice 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y sigue diciendo cosas en el 74, cosas muy hermosas, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Pero la revelación bajo el Espíritu Santo también de Simeón es maravillosa, porque aquella luz alcanza hasta los gentiles. Bueno, eso a mí me llena mi corazón. O sea, como usted mencionaba en una clase, o sea, como que cada quien ve diferentes enfoques. Y eso es lo importante de la escuela dominical, que nos enriquecemos todos, porque Dios le va hablando a cada uno según sus circunstancias, y en esos comentarios es donde todos nos enriquecemos, ¿verdad? Todos aprendemos, hasta el maestro aprende, ¿eh? Así que gracias por todos sus comentarios. Hermana,
A mí me llama la atención, o quisiera hacer la pregunta a usted. Dice el versículo 80, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, Sí. y el niño crecía. Obviamente estamos hablando ahí de un crecimiento físico, ¿verdad? Sí. Pero luego dice, y se fortalecía en espíritu. ¿De qué manera cree usted que el niño, que Juan el Bautista se fortalecía en espíritu? ¿Se fortalecería de una manera diferente a nuestros niños en nuestros días? ¿Tendrían que ver algo sus padres? ¿O de qué manera o era diferente, de una manera sobrenatural? No, de alguna manera, y como yo les decía, él era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, el contacto que él seguía manteniendo con Dios, permanente, lo hacía crecer. Tienen que haber tenido una influencia muy grande sus padres también en enseñarle, ¿verdad? Porque recordemos, Zacarías no era cualquiera, era un sacerdote. Y su madre era de la casa de Leví también, gente preparada en todo lo que es el servicio del Señor. Entonces, desde el punto de vista externo, familiar, como del interno, que es nuestra relación directa con Dios, el niño estaba bien y iba avanzando, iba creciendo todo el tiempo. Como dice el pastor, ¿qué diferencia hay entre él y nuestros niños? Pues que nuestros niños llevan una vida, vamos a decir, más cotidiana, vamos a usar esa palabra, en las cosas normales de todos los días, en jugar, en aprender desde que van al jardín, no, desde que están chiquitos, lávate las manos, ve al baño antes de acostarte, lávate los dientes, no juegues en el suelo, no andes descalzo. Todos esos son conocimientos que vamos aprendiendo. Vamos a decir, es lo cotidiano. Come bien, no hagas mugrero cuando comes, lávate las manos antes de comer, límpiate la boca cuando comes, ¿verdad? Es lo cotidiano. Pero lo cotidiano, vamos a decir, nos ayuda a crecer moralmente, en ese sentido, ese conocimiento. Tenemos el crecimiento físico, que es el natural, el conocimiento moral, que es el de las costumbres, ¿verdad? Y el crecimiento espiritual. Juan tenía mucho más factores que cualquier niño nuestro para crecer espiritualmente. El medio donde estaba, padre sacerdote, madre de los levitas, su relación permanente con Dios por medio del Espíritu Santo en él. Yo les comenté cuando vimos el pasaje que no se quedó con nada más el crecimiento que traía al nacer, sino su continuo contacto con Dios es el que lo hacía seguir creciendo espiritualmente. Ahora, nuestros niños no crecen igual cuando los mantenemos cerca de la iglesia que cuando no los mantenemos cerca de la iglesia. Miren, mi nieta ahora me acompañó y me hizo un comentario que me hizo que me pusiera a platicar con ella. Me dijo, mamá, abuelita, cuando voy a la escuela dominical me da vergüenza. ¿Por qué, mijita? Porque hay una niña que sabe más que yo. Y le dije, pues esa niña, mijita, no falta a la escuela dominical, por eso sabe más que tú. Y si tú quieres saber igual que la niña, pues tienes que venir más seguido. Es que no me traen. Pues sí, mijita, entonces que no te dé vergüenza, porque no saber no es vergüenza, la vergüenza es no aprender. Le dije, no te dé vergüenza no saber, pero ahí tenemos una diferencia de crecimiento. Los niños que están más cerca del Señor crecen más, saben más del Señor que los que están lejos. Desgraciadamente mi nieta es de los que están lejos, ¿verdad? Sí, Nelly. Gracias, hermano. Quisiera comentar acerca de su comentario también, que esa vida cotidiana de que lávate los dientes, no juegues en el piso, son cuestiones de disciplina, que estoy segura que en la época de Juan también se vivió, porque la disciplina es la disciplina y sirve para toda la vida. Aquí también lo que yo creo, y estoy totalmente de acuerdo con usted, es que, por ejemplo, en aquel tiempo, ¿quién era el educador en la familia? Era el padre, ¿verdad?
¿Era el padre pastor? El padre en las cosas de Dios. En las cosas de Dios, ¿verdad? A eso me refiero, en las cosas espirituales. Entonces, estoy segura que Zacarías fue totalmente dedicado a enseñar a su hijo las cuestiones espirituales. Por eso el niño aprendió, porque el contacto, Dios es sobrenatural y actúa sobrenaturalmente, ¿verdad? Pero aquí el padre, tanto como la madre, fueron dedicados a educar a su hijo en las cuestiones espirituales de Dios. Por eso el niño tomó ese camino de tener ese contacto continuo con Dios, y claro, ya estaba establecido así, pero ellos fueron dedicados totalmente a la educación espiritual de los hijos. Aquí el detalle en nuestra vida actual sería preguntarnos, ¿qué tan dedicado soy en educar a mis hijos en las cosas espirituales del Señor? Porque yo creo que sí podría haber muchos Juanes. Sí, sí. Nosotros nos damos cuenta que la vida moderna nos dificulta, ¿sí?, ese dedicarnos, ese enseñar, porque se vive tan aprisa que no nos da tiempo de nada. Ahora las circunstancias económicas son tan difíciles, el dinero no alcanza para nada, que tienen que salir padre y madre a trabajar para suplir las necesidades de la familia. Entonces, ¿a quién les dejamos nuestros hijos? Qué bueno cuando estén en una buena guardería en donde los forman de todo a todo, vamos a decir moralmente, que de enseñarles buenas costumbres y todo eso, ¿verdad? Cuando los traemos a la iglesia y todo lo posible, los vamos formando, les vamos ayudando. Pero qué necesario es que tengan un tiempo dedicado para ellos, especial. Eso nos los enseña la familia Wesley, que Susana le dedicaba un día a la familia, a cada niño de la familia, un día para él, para ese niño. Y un día muy especial era cuando cumplían 5 años, un día completo para enseñarlos a leer. En ese día aprendían a leer lo que ahora aprenden nuestros niños en todo el primer año de primaria, ¿verdad? Pero ella en un día los enseñaba a leer y ya se solucionaba ese problema, ¿verdad? Entonces, los tiempos cambian, las necesidades son diferentes, pero la sabiduría está en que el tiempo que le dediquemos a nuestros hijos sea un tiempo rico, un tiempo que valga la pena. Puede ser poco, pero intenso, ¿verdad? Si el pastor había pedido la palabra y el pastor se la primero es. Sí, pastor, por favor. Bueno, antes de cerrar el capítulo 1, hay que levantar una pregunta. Sí. Juan aparentemente no recibió todos los cuidados de sus padres porque ya eran muy grandes. Él crece en el desierto. Hay que tomar eso en cuenta. Ahora, tenía la presencia del Espíritu Santo, sí, y eso hace mucha diferencia. Pero también el desierto como que tiene algo de encanto. Sí. El famoso líder de Libia se iba, era un político enorme, pero se iba solo al desierto. Y allá encontraba la solución y regresaba a sus asuntos. El desierto también es símbolo de soledad. Sí. Pero claro, un niño no puede estar expuesto a la soledad, pero este niño sí. Sí. Porque hasta cuando le vivieron los papás, pues no pudo haber sido mucho. Sí. Eso hay que tomar en cuenta, es un niño excepcional. Excepcional, sí. Sí. Gracias, pastor. Pastor Mario. Sí. Usted decía que el mantener al niño cerca de la iglesia es diferente a cuando el niño está alejado. Y es cierto, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Pero ¿cuánto más sería beneficioso para el niño que no limitáramos su enseñanza a la iglesia, ¿verdad? Sino que día con día nosotros como padres les diéramos una enseñanza. Yo sé que los tiempos son diferentes, que ambos padres trabajan, que nos queda menos tiempo quizá, pero también las necesidades y sobre todo las necesidades espirituales ahora son
urgentes, ¿verdad? Para todos, inclusive, sobre todo para los niños, y tenemos que buscar ese tiempo para dedicárselos a ellos. Deuteronomio, por ejemplo, nos dice, hablarás de él estas palabras cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando andes por el camino, o sea, aprovechar los momentos, cuando los llevamos a la escuela, por ejemplo, para dar una palabra para ellos, ¿verdad? Algún tipo de enseñanza, ¿sí? Yo creo que la escuela dominical es muy buena y yo siempre abogo por ella, pero no limitarnos a la escuela dominical, ¿sí? Ni para nosotros ni para nuestros hijos, sino que nuestro crecimiento sea algo diario, continuo, cotidiano, ¿verdad? Aprovechar cada oportunidad que tengamos de la vida cotidiana para dar una enseñanza a nuestros hijos. Gracias, pastor. Por eso hablaba yo de que debía ser rico nuestro tiempo con ellos, ¿verdad? Aunque sea poco, pero que sea muy provechoso. Muy bien, bueno, hemos terminado el capítulo 1.